¿Alguna vez te has preguntado cuál es el tipo de cristiano que más teme Satanás? No es el más elocuente ni el que más sabe de doctrina. Es aquel que vive de rodillas, cuya vida refleja el poder del cielo en la tierra. Santiago 4:7 nos da la clave. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta promesa no es simbólica, es literal. El enemigo tiembla ante el cristiano que vive rendido, obediente y lleno del Espíritu Santo. Hoy exploraremos qué características hacen a un creyente verdaderamente temido por las tinieblas, revelando actitudes y decisiones que desatan el poder de Dios y desarman al adversario. Te mostraremos cómo convertirte en una amenaza espiritual real, cómo activar las armas del reino y caminar con autoridad divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Quién eres realmente cuando nadie te ve? ¿Qué piensas de ti mismo cuando caes, cuando te equivocas, cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor? En esos momentos, lo que sostiene tu espíritu no es la opinión de los demás, ni siquiera tu historial de logros, sino una verdad invisible que solo quienes caminan en lo espiritual pueden entender: tu identidad en Cristo. El enemigo no le teme al que solo carga una Biblia, sino a quien vive como hijo de Dios, con la certeza de que ha sido redimido, sellado y adoptado por el Padre. Efesios 1:4-5 lo afirma con poder. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Este conocimiento no es teórico, es espiritual. Y cuando se arraiga en el corazón, transforma al creyente común en una amenaza para el reino de las tinieblas. El enemigo teme al cristiano que no se olvida de quién es, porque ese creyente ya no se deja intimidar por las mentiras que él susurra en medio de la noche. Ya no se paraliza por el pasado, ni se avergüenza de su historia, porque ha sido lavado, restaurado y posicionado, no como esclavo, sino como coheredero con Cristo. Romanos 8:17 lo confirma. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta herencia no se mide en cosas materiales, sino en acceso espiritual, en autoridad celestial y en libertad total para operar bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el primer ataque del enemigo fue contra su identidad. Si eres hijo de Dios, repitió Satanás intentando sembrar duda. Pero Jesús no cayó en el juego, no necesitó demostrar nada. Respondió con la palabra. Y esa firmeza espiritual nace del conocimiento pleno de quién se es. Hoy muchos creyentes caminan tambaleantes porque aún no han arraigado esta verdad. No se trata de cuánto haces por Dios, sino de cuánto crees lo que Él ya ha dicho sobre ti. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando esta verdad vive en tu interior, los demonios reconocen tu paso. No porque seas perfecto, sino porque sabes que ya no eres quien solías ser. Satanás y los espíritus vigilantes trabajan incansablemente para distorsionar esta identidad. Usan voces, recuerdos, fracasos y comparaciones para debilitar la seguridad espiritual del creyente. Pero cuando tú conoces tu posición en Cristo, esas voces pierden fuerza. Ya no peleas por aceptación. Peleas desde la aceptación. No luchas para ser aprobado, sino porque ya has sido comprado con sangre. Y esa sangre grita más fuerte que cualquier acusación. Apocalipsis 12:11 declara que ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este testimonio no es una historia perfecta, es una historia redimida. Es la convicción de que fuiste perdonado, llamado y enviado por Dios. Una vez, un joven que había vivido en pecado profundo fue confrontado por su pasado tras entregar su vida a Cristo. Personas que lo conocían antes le recordaban sus errores y él empezó a sentirse indigno de servir a Dios. Pero un mentor espiritual lo tomó del hombro y le dijo: recuerda quién eres ahora. No eres lo que hiciste, eres lo que Cristo hizo por ti. Esa frase cambió su vida. Hoy ese joven es pastor y cada vez que predica, su voz resuena como un recordatorio para otros que se sienten quebrados. Que tu pasado no define tu propósito, lo hace Cristo. El enemigo tiembla ante quienes se levantan en esa verdad, porque ya no son manipulables, ya no son fáciles de detener con culpa o vergüenza. Son como Pedro, quien a pesar de haber negado a Jesús, fue restaurado por su gracia. Jesús no solo lo perdonó, lo reafirmó en su llamado. Apacienta mis ovejas, le dijo en Juan 21. No le recordó su traición, le confirmó su misión. Ese es el poder de la identidad en Cristo. No borra tu historia, la transforma en testimonio. Cuando el enemigo te ve caminar con seguridad espiritual, entiende que no puede hacerte retroceder fácilmente, porque tu certeza no viene de tus emociones, viene de una verdad eterna que no cambia. En Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta declaración no es solo para repetirla en oración, es para vivirla cada día. Porque cuando Cristo vive en ti, todo el cielo se mueve contigo y el infierno se estremece. Un cristiano que sabe quién es en Cristo no necesita validación humana, no se distrae con aplausos ni se derrumba por crítica. Vive para agradar a uno solo, al Padre. Su propósito no depende de reconocimiento, sino de obediencia. Y esa obediencia nace del amor. No ama a Dios por miedo, lo ama porque fue amado primero. 1 Juan 4:19 lo resume. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta conciencia produce una estabilidad emocional y espiritual que ningún ataque puede destruir. Los espíritus vigilantes son entidades que observan, analizan y buscan puntos débiles. Su objetivo no es solo atacar, sino estudiar. Ellos buscan a los que dudan, a los que no han sido afirmados en su identidad. Porque saben que si logran convencer a un cristiano de que es débil, inútil o indigno, lo pueden neutralizar. No necesitan destruirlo si pueden mantenerlo en la ignorancia de quién es. Pero cuando un creyente empieza a declarar lo que la palabra dice de él, todo cambia. Ya no camina con temor, camina con autoridad. Ya no se esconde, se posiciona. Ya no duda, avanza. Imagina lo que sucedería si cada hijo de Dios viviera desde esa revelación. El mundo espiritual no tendría descanso, porque allí donde hay claridad de identidad, hay movimiento del reino. El infierno no resiste a una iglesia que ha despertado a su posición, y tú puedes ser parte de ese despertar. No necesitas títulos, necesitas convicción. No se trata de ser el más elocuente, se trata de ser el más consciente de quién habita en ti. Jesús dijo en Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es para unos pocos, es para todos los que creen. Pero solo puede ser activada por aquellos que entienden que les fue dada. El conocimiento espiritual no es información, es revelación. Y una vez que sabes lo que tienes en Cristo, no hay marcha atrás. Ya no puedes volver a vivir como antes. Has sido despertado, empoderado y enviado.
La historia de Moisés es un claro ejemplo de cómo el enemigo intenta atacar la identidad desde temprano. Aunque fue rescatado milagrosamente y criado como príncipe, él dudaba de sí mismo. ¿Quién soy yo para que vaya a la junta que habla Faraón? Preguntó en Éxodo 3:11. Pero Dios no le respondió diciéndole quién era él, sino diciendo quién era Dios. Yo estaré contigo. Porque la identidad del creyente no se basa en sus capacidades, sino en la presencia de Dios con él. Esa respuesta sigue siendo válida hoy. No importa lo que digan los demás. No importa si te sientes insuficiente. Lo que importa es que Dios está contigo. Y eso cambia todo. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres que abrazaron su identidad en Cristo cambiaron el mundo. No eran perfectos. Muchos eran rechazados, perseguidos, ignorados. Pero dentro de ellos ardía una convicción inquebrantable. Que habían sido llamados, apartados y equipados por Dios para una misión eterna. Esa certeza los sostuvo en prisiones, los fortaleció ante amenazas y los hizo cantar en medio de la persecución, porque sabían que su valor no venía del sistema, sino del cielo. Hoy tú eres parte de esa misma historia. No estás aquí por accidente. Tu vida tiene un peso eterno y tu identidad en Cristo es la clave para caminar en el propósito que Dios diseñó para ti. No permitas que el enemigo te robe esta verdad. No aceptes definiciones prestadas. No vivas con la etiqueta de tus errores, cuando ya has sido sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 declara que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es irrevocable. Y mientras camine bajo esa verdad, el enemigo no podrá detener lo que Dios comenzó en ti. Todo comienza con identidad. No es solo un concepto, es una armadura. Te cubre en la batalla, te sostiene en la prueba y te levanta cuando caes. El enemigo puede atacar muchas áreas, pero si tu identidad está firme, tu espíritu permanece invicto. Es tiempo de recordar quién eres. No eres cualquier persona. Eres un hijo del Rey, portador de luz, embajador del reino. Has sido llamado a desatar el cielo en la tierra. Y cuando caminas en esa verdad, el infierno no tiene opción, tiembla. Satanás no teme a quien levanta las manos el domingo si el resto de la semana camina en doblez. No se inquieta por palabras sin respaldo, por oraciones sin integridad, por alabanzas vacías. Lo que verdaderamente desarma al infierno es una vida rendida, un corazón que ha decidido separarse del pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios sin excusas ni medias tintas. Hebreos 12:14 declara con firmeza: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este llamado no es opcional, es el estándar del reino. Y el cristiano que abraza la santidad como estilo de vida se convierte en una amenaza directa para el reino de las tinieblas. La santidad no es represión, es poder, es libertad interior, es victoria sobre el pecado, es caminar con la presencia de Dios en cada paso. En un mundo que celebra lo inmoral, el creyente que se aparta para Dios resplandece como luz inquebrantable. Filipenses 2:15 lo describe así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa pureza no se trata de legalismo, sino de fidelidad. Es una respuesta de amor a quien nos amó primero y una postura que cierra la puerta a los ataques del enemigo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela que Dios opera en intimidad con los que viven en obediencia. El pecado no solo mancha, separa. Isaías 59:2 es contundente: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro.
Esta división espiritual es la grieta que los espíritus vigilantes buscan. Allí donde hay desobediencia persistente, encuentran acceso. Pero una vida santa es una vida sellada, protegida, donde el enemigo no puede entrar ni operar con libertad. La obediencia no es solo moralidad, es estrategia espiritual. El ejemplo de Daniel ilustra el poder de una vida separada para Dios. A pesar de vivir en una cultura pagana, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esa decisión aparentemente pequeña tuvo un impacto eterno. Su integridad lo posicionó para recibir revelaciones, resistir decretos de muerte y ver la mano de Dios cerrando bocas de leones. Daniel 6:4 testifica que sus enemigos no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esa fidelidad provocó temor entre los adversarios porque sabían que su fuerza no era natural, su santidad era su escudo. Satanás y los espíritus caídos no tienen poder sobre un alma obediente. Ellos se alimentan de deslices, de compromisos quebrantados, de secretos guardados en la oscuridad. Pero donde hay luz, no hay dominio de las tinieblas. Efesios 5:11 instruye claramente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vivir en santidad no es un llamado a la superioridad, sino a la diferencia. Es reflejar la naturaleza de Dios en un mundo que ha olvidado lo que es lo puro. El Señor dejó claro que quien le ama, le obedece. Juan 14:15 lo resume sin ambigüedad: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor que no se traduce en obediencia es solo emoción. Pero el amor que se sujeta, que se rinde, que elige lo correcto, aunque cueste, ese amor es el que mueve los cielos. Los cristianos que se convierten en instrumentos poderosos son aquellos que han dicho sí a Dios cuando era más fácil decir no, que han negado su carne por honrar al Espíritu, que han muerto a sus deseos para que Cristo viva en ellos. En Romanos 6:12-14, Pablo exhorta con claridad: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta gracia no es licencia para pecar, es poder para vencer. Es un regalo que habilita al creyente a vivir de forma que glorifique a Dios, resistiendo las tentaciones, venciendo las pruebas y viviendo conforme a la verdad. Una de las tácticas más persistentes del enemigo es minimizar el pecado. Lo presenta como inofensivo, como una debilidad natural. Pero la Escritura no suaviza sus efectos. Romanos 6:23 advierte: la paga del pecado es muerte. Cada desobediencia abre una grieta espiritual, y donde hay grietas hay vulnerabilidad. Por eso el cristiano que decide vivir en obediencia radical fortalece sus muros, levanta barreras de fuego y se convierte en un territorio inaccesible para los emisarios del mal. Dios no busca perfección humana, busca entrega total. 1 Samuel 15:22 pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta verdad sigue vigente. No se trata de cuánto hacemos externamente, sino de cuánto nos rendimos internamente. La obediencia es el mayor acto de adoración. Es reconocer que Dios es digno de cada decisión, de cada pensamiento, de cada acción. Los ángeles caídos observan, analizan patrones, examinan comportamientos, esperan caída. Pero cuando ven a un creyente que se disciplina, que se niega a sí mismo, que escoge la pureza cuando nadie lo mira, no pueden tocarlo.
Esa obediencia activa el respaldo del cielo. Salmo 34, 7 lo confirma. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta defensa divina no es automática, se activa con una vida consagrada. La historia de José es otra manifestación clara del poder de la santidad. Tentado en secreto, lejos de su familia, lejos de todo lo que lo hubiera delatado, decidió huir del pecado. Génesis 39, 9 registra su respuesta. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa conciencia de lo sagrado, ese temor reverente, lo preservó y lo posicionó para el propósito. El enemigo intentó destruirlo con seducción, pero fue derrotado por una sola decisión de obediencia. Muchos desean autoridad espiritual, pero pocos están dispuestos a vivir la disciplina que la sostiene. No hay poder sin pureza, no hay respaldo sin rendición. Santiago 1:22 lo deja claro: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar no es suficiente, conocer la doctrina no es garantía. Lo que estremece al infierno es una vida que practica lo que predica, que vive lo que proclama, que honra la palabra con hechos, no con discurso. Una vida obediente es una vida alineada con el cielo, y esa alineación trae claridad, fuerza y autoridad. El enemigo no puede manipular a un alma sujeta a Dios. No puede confundir a quien tiene la palabra como estándar. No puede usar la culpa en quien vive en integridad. Por eso, 1 Pedro. 15-16 nos llama: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este llamado no es intimidación, es invitación. Es una apertura a vivir en el diseño original, en la plenitud del propósito, en la comunión que desata el favor de Dios. La desobediencia es la estrategia más antigua del enemigo. En el Edén su objetivo no fue solo tentar, sino hacer dudar de la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho?, preguntó. El primer pecado no fue un acto, fue una desobediencia deliberada. Desde entonces cada generación ha enfrentado el mismo dilema: ceder o resistir. Pero cada vez que un hijo de Dios elige obedecer, se rompe un ciclo, se derrota una mentira, se cancela una estrategia del infierno. El creyente que camina en obediencia radical es intocable para las tinieblas, porque no tiene puertas abiertas, no deja brecha, no negocia con lo prohibido. Es una fortaleza espiritual. Y esa fortaleza se construye día a día, decisión tras decisión, rendición tras rendición. Lucas 6:46-48 describe esta firmeza: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace es semejante a un hombre que edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esa casa, aunque venga la tormenta, permanece. El cristiano que vive en santidad no lo hace por obligación, lo hace por revelación. Ha visto la belleza de la presencia de Dios y no la cambia por nada. Ha probado la libertad que trae la obediencia y no desea volver a las cadenas. Ha entendido que el pecado promete placer, pero entrega muerte, y ha elegido la vida. Deuteronomio 30:19 lo plantea como un clamor divino: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Santidad es resistencia espiritual, es trinchera sagrada, es aroma grato a Dios y hedor para el infierno.
No es religiosidad, es rendición. No es fingimiento, es verdad. Y esa verdad, cuando es vivida, abre los cielos, cierra las puertas del abismo y establece el reino de Dios en cada espacio donde uno de sus hijos decide vivir conforme a su palabra. No hay arma más temida por las tinieblas que la oración del justo. No por el volumen de sus palabras ni por la elocuencia de su expresión, sino por la autoridad espiritual que brota de un corazón rendido, firme y perseverante. La oración verdadera no es una rutina vacía, es un acto de guerra. Cada vez que un creyente se arrodilla en integridad, los cielos se abren y las estructuras del infierno comienzan a temblar. Santiago 5:16 lo declara con contundencia: la oración eficaz del justo puede mucho. Esa eficacia no es producto del esfuerzo humano, es el resultado de una comunión inquebrantable con Dios. Satanás no teme las palabras repetidas ni las fórmulas religiosas. Teme a quien ora con entendimiento, a quien sabe que sus palabras no son meros sonidos, sino decretos espirituales respaldados por el cielo. En Mateo 16:19, Jesús dijo: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa autoridad fue entregada a la iglesia y se activa a través de la oración. Un cristiano que ora sabiendo que tiene llaves espirituales no pide con duda, ordena con fe. En el mundo espiritual la oración es una transacción legal. Los espíritus caídos reconocen cuando una vida está alineada con la palabra, y cuando esas oraciones fluyen desde una posición de justicia, no pueden oponerse a su cumplimiento. No es el tono de voz lo que los hiere, es la legalidad espiritual detrás de cada palabra. La intercesión sostenida y limpia levanta vallados, derriba fortalezas, desata bendiciones y libera territorios. En 2 Corintios 10:4 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una de esas armas es la oración constante y ferviente, que se mantiene aunque las circunstancias no cambien de inmediato. La perseverancia en la oración revela madurez espiritual. El creyente que no desiste a la primera negativa, que no se desanima cuando el silencio parece eterno, que insiste porque sabe que está tocando el corazón del Padre, se convierte en un instrumento indetenible. Jesús enseñó esta verdad en Lucas 18, cuando habló de la viuda persistente que, sin rendirse, logró obtener justicia del juez. Y si un juez injusto respondió a la insistencia, ¿cuánto más responderá nuestro Dios justo y misericordioso? Lucas 18:7 lo reafirma. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La respuesta siempre llega, pero es reservada para quienes no sueltan la promesa. Los espíritus vigilantes se activan cuando un creyente comienza a orar con regularidad, no porque le teman a su disciplina externa, sino porque esa constancia genera acumulación espiritual. Cada oración es una siembra en el mundo invisible, y en el tiempo correcto el cielo libera la cosecha. En Apocalipsis 5:8 se habla de copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta imagen muestra que nada se pierde. Cada clamor, cada súplica, cada palabra pronunciada desde la fe se almacena en la eternidad hasta que el tiempo señalado llega. Y cuando eso ocurre, los muros caen, las cadenas se rompen y el enemigo retrocede. Uno de los mayores temores del enemigo es que el creyente comprenda que la oración no es solo súplica, es gobierno. El trono de gracia no es un lugar de mendicidad, es un sitio de acceso para ejercer autoridad. Hebreos 4:16 nos invita con seguridad: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta confianza no es arrogancia, es fe.
es saber que fuimos llamados a intervenir espiritualmente en situaciones naturales y que nuestras oraciones provocan movimientos que alteran destinos. El creyente que ora con autoridad no se basa en emociones, se fundamenta en la palabra. Sus oraciones no son vagas, no son precisas, no son impulsivas, son alineadas, no son circunstanciales, son proféticas. En Jeremías 1, 9 a 10, Dios le dice al profeta: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta unción no está reservada solo para profetas del pasado, está disponible para todo hijo de Dios que decide orar desde su posición celestial. Efesios 2:6 declara que fuimos resucitados juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde esa altura espiritual la oración toma una nueva dimensión. Ya no se clama desde la desesperación, se proclama desde la victoria. Ya no se suplica como quien no sabe si será escuchado, se decreta como quien ha sido autorizado. Esa diferencia lo cambia todo. Y cuando los demonios perciben esa postura, reconocen que están frente a un guerrero espiritual que no será fácilmente disuadido. La oración también es vigilancia. En Mateo 26, 41 Jesús advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este mandato no es sugerencia, es protección. La oración diaria no solo mueve los cielos, preserva el alma. Un creyente que ora constantemente se vuelve sensible, alerta, afinado al Espíritu Santo. Puede discernir ataques antes de que se manifiesten. Puede percibir direcciones divinas que lo libran de trampas. Puede resistir con firmeza porque ha fortalecido su espíritu en lo secreto. Los espíritus vigilantes operan en lo oculto, pero son desenmascarados por la luz de la oración. Allí donde hay comunión constante con Dios, no hay espacio para las tinieblas. El creyente que ora como estilo de vida expulsa la oscuridad sin necesidad de confrontaciones dramáticas. Su sola presencia incomoda, porque carga un fuego interior que ha sido avivado en el altar privado. Levítico 6:13 ordenaba que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese altar hoy es el corazón del creyente y ese fuego es la oración incesante. No se trata de orar solo cuando hay crisis, sino de convertir la oración en un hábito inviolable. Jesús, que siendo el Hijo de Dios, se apartaba a orar de madrugada, en silencio, en comunión. Marcos 1:35 lo muestra claramente. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el maestro necesitaba ese tiempo, ¿cuánto más nosotros? La oración no es una opción para los espirituales, es el aliento del alma. Y quien deja de orar comienza a morir lentamente en lo espiritual, aunque todo parezca estar bien en lo exterior. El enemigo no puede frenar a un pueblo que ora. Cuando la iglesia ora, las cárceles tiemblan, como en Hechos 16. Cuando los discípulos oraron, el lugar donde estaban reunidos fue sacudido, como en Hechos 4. Cuando Elías oró, el fuego descendió. Y cuando oró otra vez, la lluvia volvió. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, dice Santiago 5:17, pero oró con fe. Esa es la clave. Orar creyendo que Dios es fiel para responder. Esa convicción hace huir a las tinieblas, porque saben que un solo creyente que ora con fe puede cambiar una nación entera. Un cristiano que ora sin cesar, como exhorta primera a los Tesalonicenses 5:17, no vive a merced del caos, vive bajo la dirección del Espíritu. Su oración no depende del estado emocional, sino del compromiso con
Dios. No espera sentir, decide conectarse. Y en esa conexión constante se forma un escudo espiritual que impide que las flechas del enemigo penetren. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Este tipo de oración es vigilancia espiritual activa, es estar preparado en todo momento. La perseverancia es prueba de fe. Jesús mismo enseñó en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No dijo que sucedería al primer intento, lo dijo como un llamado a la insistencia espiritual. Porque el que pide sigue pidiendo, el que busca sigue buscando, el que llama sigue golpeando. Esa persistencia revela quién realmente cree. Y cuando un creyente persevera en oración, se convierte en un canal ininterrumpido de poder divino sobre la tierra. El enemigo teme que los creyentes entiendan que la oración no es solo un recurso de último minuto, es una estrategia constante de dominio espiritual. Porque la oración sincera no solo cambia situaciones, cambia al que ora, transforma su carácter, alinea su mente, moldea su corazón. En ese proceso, Dios deposita revelaciones, direcciones y estrategias que desarman al adversario antes de que siquiera actúe. Jeremías 33:3 promete: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este nivel de revelación está reservado para quienes no se conforman con lo superficial, sino que claman desde lo profundo. El tipo de cristiano que Satanás más teme no es el que solo sabe de oración, es el que ora de verdad. Aquel que, aunque no se vea, está de rodillas cuando nadie más lo está. Aquel que ora no por costumbre, sino por pasión. Aquel que ha comprendido que su vida espiritual no depende de eventos externos, sino de su conexión constante con el cielo. Ese cristiano es un problema para las tinieblas, porque donde va, lleva el cielo consigo. Y cuando ora, los cielos se abren y la voluntad de Dios desciende con poder. En una época saturada de voces, el verdadero peligro no está en el ruido externo, sino en la incapacidad de distinguir la voz de Dios entre las muchas que compiten por nuestra atención. Un cristiano sin discernimiento es como un soldado sin visión en el campo de batalla. Puede estar armado, puede tener convicciones, incluso puede tener pasión. Pero si no ve claramente, terminará golpeando el aire. El enemigo no necesita destruir a quien no puede distinguir entre lo santo y lo profano. Solo necesita confundirlo lo suficiente para que su energía se disperse, su fe se diluya y sus decisiones se tornen ineficaces. Por eso, el creyente que desarrolla discernimiento espiritual se convierte en un enemigo implacable de las tinieblas, o sea, porque no solo ve lo evidente, ve lo oculto. El discernimiento no es sospecha disfrazada de espiritualidad, es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para ver con los ojos del cielo, para identificar lo que a otros les parece inofensivo, para leer entre líneas espirituales lo que no se ve a simple vista. Hebreos 5:14 lo explica con claridad. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata de una intuición natural, sino de sentidos entrenados en la obediencia, afinados por la palabra, calibrados en la oración, fortalecidos en la intimidad con Dios. Los espíritus vigilantes estudian a los creyentes. No les preocupan aquellos que se mueven por emociones, porque son predecibles. Tienen temor, sin embargo, de quienes disciernen, porque esos son los que desactivan sus estrategias antes de que fructifiquen. La táctica de la serpiente en el Edén no fue un ataque directo, fue una manipulación del discurso, una distorsión del mandato de Dios.
Génesis 3:1 muestra esa intención. Con que Dios os ha dicho. El engaño espiritual se presenta con una apariencia de verdad. Lo peligroso no es la mentira evidente, es la mezcla sutil. Y solo aquellos que caminan en discernimiento pueden separar la luz de la sombra. Jesús advirtió repetidamente sobre esta necesidad. En Mateo 24:24 dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto no es una exageración, es una alarma. El discernimiento no es un lujo, es una herramienta de supervivencia espiritual. Cuando no se discierne, se termina adorando a dioses fabricados por la emoción, siguiendo liderazgos que desvían, aplaudiendo lo que Dios reprueba y rechazando lo que el cielo aprueba. El enemigo no necesita persecución si puede usar el engaño. La madurez espiritual no se evidencia en cuántas promesas uno memoriza, sino en cuántas verdades uno discierne en lo cotidiano. Hay caminos que parecen rectos, pero terminan en muerte. Hay decisiones que aparentan paz, pero están contaminadas por conveniencia. El discernimiento es lo que permite al creyente separar la oportunidad del tropiezo disfrazado, el consejo sabio del halago manipulado, la voz de Dios del eco de su propia voluntad. Proverbios 14:12 lo advierte con peso eterno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Un cristiano con discernimiento no es fácil de desviar. No se deslumbra por lo espectacular porque sabe que no todo lo brillante es luz. No se mueve por lo popular porque conoce que la verdad pocas veces viaja en multitudes. No toma decisiones rápidas porque ha aprendido a escuchar antes de actuar. Isaías 30:21 le da forma a esta conciencia espiritual. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andá por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz interna es la guía del discernimiento, silenciosa pero firme, persistente pero clara, y su dirección evita desastres que no se ven a simple vista. El discernimiento también es protección contra la manipulación espiritual. A lo largo de la historia bíblica, falsos profetas intentaron torcer el rumbo del pueblo de Dios, ofreciendo mensajes que agradaban a los oídos, pero que no provenían del corazón de Dios. Jeremías 23:16 es un llamado contundente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Sin discernimiento, el pueblo celebra palabras vacías creyendo que son dirección divina. Con discernimiento, el alma rechaza lo que parece espiritual, pero está contaminado por intereses humanos. El enemigo teme al creyente que discierne, porque ese creyente no es manipulable, no se deja llevar por tendencias, no corre tras cada viento de doctrina, no se expone a todo lo que se presenta como revelación. Efesios 4:14 define esta solidez espiritual. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La falta de discernimiento produce inestabilidad. El discernimiento genera firmeza, produce raíces profundas, cultiva visión espiritual. Un corazón que discierne también sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. No se guía por la impaciencia, sino por la voz de Dios. 1 Reyes 19 muestra a Elías buscando a Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto. Pero el Señor no estaba allí. Solo después vino un silbo apacible y delicado. El discernimiento no busca la emoción,
de lo evidente, sino la certeza de lo verdadero. Quien ha afinado su oído en lo secreto no necesita señales ruidosas, porque ha aprendido a reconocer el susurro del Espíritu. El discernimiento espiritual no nace de la información, nace de la comunión. No se desarrolla en la teoría, sino en la intimidad. 1 Corintios 2:14 revela esta dimensión. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta percepción espiritual no puede ser reemplazada por lógica, ni por análisis emocional. Es una sensibilidad que solo se cultiva en la presencia de Dios, en el silencio reverente, en la obediencia continua. Quien discierne no solo ve los movimientos del enemigo, también percibe los tiempos de Dios. Hay momentos donde actuar fuera del tiempo correcto es igual de peligroso que actuar en desobediencia. Eclesiastés 3:1 lo resume con sabiduría eterna. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta comprensión del tiempo espiritual es clave. El discernimiento le permite al creyente moverse cuando el cielo se mueve, detenerse cuando el cielo se detiene y declarar cuando el cielo respalda. Es una sincronía que el infierno no puede interrumpir. El enemigo sabe que si logra mantener a un creyente en ignorancia espiritual, puede manipularlo, desviarlo, incluso utilizarlo como instrumento de división dentro del cuerpo de Cristo. Pero si ese mismo creyente desarrolla el discernimiento, se convierte en guardián de la verdad. 1 Juan 4:1 advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus no es juicio humano, es evaluación espiritual. Y esa evaluación requiere una mente renovada, un espíritu alineado y un corazón sensible al susurro divino. El discernimiento también preserva la pureza del corazón, porque no todo pensamiento viene de Dios, no toda emoción tiene origen celestial. El enemigo siembra ideas, imágenes, convicciones torcidas con apariencia de bien, pero el discernimiento revela la fuente, desarma la mentira y protege el alma. 2 Corintios 10:5 instruye: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este nivel de vigilancia interior no se logra sin entrenamiento, sin comunión, sin renuncia a la autosuficiencia. El cristiano que discierne ve más allá del momento, no se deja arrastrar por la urgencia de la hora, porque ha sido entrenado a percibir lo eterno. Discierne el fruto más allá de la semilla, el impacto más allá del gesto, el espíritu detrás de la acción. Este tipo de visión no puede ser comprada, solo puede ser dada a quienes han decidido vivir con el oído atento y el corazón despierto. Proverbios 3:6 ofrece la promesa: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese reconocimiento constante es lo que mantiene al creyente alineado con el propósito divino y protegido de la confusión espiritual. Cuando un creyente camina en discernimiento, no necesita ser advertido por otros, porque el Espíritu lo guía con precisión. No tropieza fácilmente, no es sacudido por emociones pasajeras, no se entusiasma con lo superficial. Se mantiene firme, porque su entendimiento no viene de hombres, sino de Dios. Daniel 2:21 testifica que Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos.
Y esa sabiduría espiritual es lo que le permite avanzar sin ser detenido por trampas disfrazadas de oportunidades. La visión espiritual clara es una amenaza directa al reino de las tinieblas, no porque sea escandalosa, sino porque es precisa, no porque grite, sino porque discierne. El enemigo teme al creyente que no necesita señales para creer, sino que camina por revelación, que no necesita aprobación para avanzar, sino que lo hace por dirección divina, que no vive por lo que ve, sino por lo que Dios ha hablado, porque ese creyente es una antorcha en la oscuridad. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Nobody breaks my world. Yeah, walk straight through. You're the only exception in my code. I was a lone wolf, walking cold nights, heart locked down like a phone with no lights. Never let a soul step close to my zone. Kept my feelings in a vault, made of steel and stone. But you came in soft like a midnight breeze. Turned my storms calm, got me falling to my knees. Your voice is deeper than a baseline drop. Now my world spins different and it won't ever stop. And your rewrote scripts running inside my mind. Deleted all the ghosts I get trapped behind. Girl, I swear with your hand in mine, even my shadows start learning how to shine. You're the only exception in my code, the one rule I break, the truth I hold. In a world full of noise, you're my quiet song. You're the place I belong when my heart stays strong. You're the only exception in my code, yeah, the only one I'll never outgrow. And I rewrite every line just to let you know you're the love I chose, the one I won't let go. I
used to move fast, never slow for a soul. Eyes on the ground, mind stuck in control. Love was a word I never dared to trust, but you turned that dial back and it was. You changed my rhythm, changed my pace, put a softer heartbeat inside his chest. Your touch is different like a spark in a wire, lighting up a city made of hidden fire. You got me dreaming bigger than I planned, like building whole worlds right inside your hands. Girl, you're the truth in a world of lies, the only North Star in my midnight skies. You're the only exception in my code, the one rule I break, the truth I hold. In a world full of noise, you're my quiet song. You're the place I belong when my heart stays strong. You're the only exception in my code, you're the only one I'll never outgrow. And I rewrite every line just to let you know you're the love I chose, the one I won't let go. Yeah, I don't do love, but I do you. And that's the realest thing I ever said, straight from my chest, no edits, no threads. You're the glitch that fixed everything instead. You're the only exception in my code, my constant light when the nights get cold. If the world breaks down, I'll still return to you. 'Cause every path I judge leads back to you. Oscuridad, un vigilante de los portales espirituales, un mensajero que no se confunde con las voces extrañas. Hay una fuerza espiritual que se desata cuando un hijo de Dios abre su boca para proclamar el nombre de Jesús sin temor, sin reservas, sin compromisos con la corrección política ni con las estructuras del mundo. El testimonio valiente no es una opción dentro del cristianismo verdadero. Es una manifestación del poder que habita en quienes han sido redimidos. Apocalipsis 12:11 lo expresa sin ambigüedades. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta victoria no es simbólica, es real. Es la consecuencia directa de una vida que no solo cree, sino que proclama lo que cree. Que no solo adora, sino que confiesa en público lo que adora en secreto. El infierno no tiembla ante cristianos silenciosos, temerosos de ofender, preocupados por no incomodar. Tiembla ante los que han entendido que el evangelio no es una opinión privada, sino una verdad absoluta que debe ser anunciada con claridad, con convicción y con fuego. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu, escribió en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Esta frase no era retórica, era un estandarte. Porque donde el evangelio es proclamado, las tinieblas retroceden. Y donde hay un testigo que se levanta con denuedo, las estructuras demoníacas comienzan a derrumbarse. El testimonio no es un simple relato de experiencias, es una proclamación espiritual que desata luz en medio de la oscuridad. Cuando un creyente se atreve a levantar la voz en un entorno hostil, está estableciendo territorio espiritual, está marcando su entorno con la presencia de Dios, está rompiendo atmósferas dominadas por el miedo, la indiferencia o la incredulidad. El testimonio no se trata solo de palabras, se trata de presencia. Se trata de pararse con firmeza en lugares donde otros se inclinan, de hablar con valentía cuando otros callan, de decir la verdad cuando el sistema exige conformismo. Jesús mismo advirtió sobre el costo y la responsabilidad de ser un testigo verdadero. En Mateo 10:32-33 declaró: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No hay términos medios,
No hay espacio para una fe silenciosa que se esconde tras discursos prudentes. El testigo de Cristo es visible, es audaz y su sola presencia incomoda a las tinieblas. El enemigo busca cristianos domesticados que hayan reducido su fe a lo íntimo, que no desafíen los sistemas, que no hablen cuando deben hablar. Pero aquellos que se han levantado como trompetas del reino, que han decidido ser voces en el desierto, aunque cueste el rechazo, son los que alteran el ambiente espiritual. Hechos 4:13 relata cómo los líderes religiosos se maravillaban al ver la valentía de Pedro y Juan, reconociendo que eran hombres sin letras, pero que habían estado con Jesús. Esa es la marca que el infierno reconoce. No la elocuencia, sino la presencia. No el discurso elaborado, sino la evidencia de una vida encendida por el Espíritu Santo. En la historia del reino, cada avance espiritual ha sido precedido por voces que se atrevieron a romper el silencio. No hay avivamiento sin proclamación, no hay reforma sin confrontación, no hay luz sin testigos. El enemigo teme que los creyentes entiendan que fueron llamados a hablar, no a hablar lo que agrada, sino lo que transforma, no a repetir lo aceptado, sino a declarar lo eterno. En 2 Timoteo 4:2, Pablo exhorta: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese mandato es vigente. El testimonio no tiene horarios. La verdad no se adapta a las estaciones. La urgencia del cielo exige una voz constante, sin interrupciones, sin miedo a las consecuencias. El testigo que se mantiene callado por temor cede territorio al enemigo. Pero el que habla, aunque tiemble, aunque enfrente oposición, aunque se vea solo, está activando los ejércitos celestiales, porque Dios respalda al que confiesa su nombre. En Marcos 13:11, Jesús prometió que cuando los creyentes fueran llevados ante autoridades, no se preocuparan por qué decir, porque el Espíritu Santo hablaría por ellos. Este nivel de respaldo no es teoría. Es realidad para aquellos que han entregado su voz como instrumento del reino. Las tinieblas no pueden resistir un testimonio lleno del Espíritu, porque esa declaración no es humana, es una espada, es un fuego, es una luz que revela, que incomoda, que libera. Por eso en Apocalipsis, cuando se describe la batalla, esa batalla espiritual final, el testimonio vuelve a aparecer como un arma decisiva. No fue la fuerza militar, fue la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Porque cuando un creyente habla lo que ha visto, lo que ha vivido, lo que ha creído, está estableciendo un puente entre el cielo y la tierra. Y por ese puente, la gloria de Dios desciende. El enemigo tiembla ante una voz que no puede ser silenciada, ante un corazón que ha decidido vivir y morir proclamando el nombre de Cristo, ante labios que no negocian la verdad, porque sabe que allí donde hay un testigo hay liberación, donde hay una declaración fiel hay transformación, donde hay un evangelio anunciado hay salvación. Y ese es el temor más profundo de las tinieblas, que la iglesia despierte, se levante y comience a hablar con poder, con convicción, con claridad y con autoridad. Hay una clase de cristiano que no se doblega ante el dolor, que no se rompe en medio del quebranto, que no se detiene cuando las lágrimas corren ni cuando la prueba aprieta. No porque no sufra, sino porque ha aprendido a mirar más allá del sufrimiento. Su mirada no está en la circunstancia presente, sino en la gloria futura. Romanos 8:18 ilumina esta verdad con poder. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta certeza transforma la aflicción en altar, el llanto en semilla, la noche en antesala de resurrección.
El enemigo teme profundamente al creyente que sufre con esperanza, porque sabe que no puede manipularlo, ni detenerlo, ni quebrarlo fácilmente. Un alma que ha sido procesada por el fuego y aún así adora, es un arma indestructible en las manos de Dios. El sufrimiento, cuando es asumido con visión eterna, se convierte en el terreno donde florece la fe más pura. Job lo dijo en medio de su angustia: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa fe que no depende del resultado, que se mantiene firme incluso en el silencio de Dios, es lo que estremece las tinieblas. Los espíritus vigilantes intentan usar el sufrimiento como argumento contra la fidelidad divina. Susurran mentira, siembran dudas, alimentan amargura. Pero el cristiano que ha madurado en la visión eterna no se deja engañar. Él sabe que su historia no termina en el dolor. 2 Corintios 4:17 declara: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No es solo resistencia, es transformación. El dolor no lo define, lo perfecciona. La prueba no lo detiene, lo impulsa. El quebranto no lo marca, lo purifica. Cuando el creyente entiende que su sufrimiento tiene propósito, que su dolor no es en vano, que su proceso está dentro del diseño soberano de Dios, su alma se fortalece. El enemigo pierde toda ventaja, porque ya no lucha contra alguien vulnerable, sino contra alguien invencible, alguien que ha sido probado y aprobado. Santiago 1:12 lo confirma con promesa eterna: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona no es simbólica, es recompensa celestial por haber soportado lo que muchos no aguantaron. El sufrimiento produce una gloria que no se ve con los ojos naturales, produce madurez, autoridad, discernimiento. No hay profundidad espiritual sin valle, no hay autoridad sin herida, no hay propósito sin cruz. Jesús, siendo perfecto, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Hebreos 5:8 lo declara. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Esta verdad revela el misterio del reino, que en el quebranto hay revelación y en la entrega hay exaltación. Por eso el creyente que no huye del dolor, sino que lo abraza con fe, es un terreno fértil para la gloria de Dios. Satanás y sus emisarios no pueden controlar a quien ha rendido incluso su sufrimiento. Ese tipo de cristiano no necesita explicaciones, porque confía en la soberanía divina. No exige respuestas, porque descansa en la voluntad del Padre. No busca alivio inmediato, porque espera la redención final. Filipenses 1:29 nos recuerda que a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este padecimiento no es señal de castigo, es privilegio de los que han sido llamados a compartir su gloria. El cristiano que sufre con visión eterna no se aísla, se postra, no maldice, adora, no reniega, agradece, porque sabe que el sufrimiento no es el final, es la preparación. El enemigo puede tocar el cuerpo, pero no puede matar la fe. Puede atacar los recursos, pero no la comunión. Puede oscurecer el panorama, pero no puede apagar la luz interior. Y mientras haya fuego en el altar del corazón, el cielo tiene donde descender. Esa clase de cristiano es una amenaza permanente para las tinieblas, porque ha sido fundido en la forja del quebranto y ha salido irreconocible, pero lleno de gloria. Hay una transformación que no todos ven, pero que el infierno reconoce al instante. No lleva títulos, no busca plataformas, no necesita reconocimiento humano. Es el resultado de una vida quebrantada, entregada, saturada de la presencia de Dios.
Esa clase de creyente no se forma en la comodidad, se forja en el altar. No se distingue por el ruido, sino por el peso espiritual que carga. Y es precisamente ese peso, esa profundidad, esa unción sin espectáculo lo que hace temblar a Satanás y a cada espíritu que le sirve. El tipo de cristiano que el enemigo más teme no siempre será popular, pero será temido. No siempre será comprendido, pero será escuchado en lo invisible. Porque donde él pisa, la atmósfera cambia. No necesita decir mucho para que el mundo espiritual reaccione. Porque su sola presencia lleva la evidencia de una comunión que no se negocia. Es alguien que ha muerto a sí mismo y por eso ya no puede ser manipulado. Es alguien que ya fue quebrantado por Dios y por eso no puede ser destruido por el enemigo. En el mundo natural puede parecer insignificante, pero en lo espiritual su sombra recuerda a los demonios su derrota, porque no camina con palabras vacías, camina con el respaldo de una vida que arde en secreto. No busca llamar la atención, busca cargar la gloria. No pelea por lo terrenal, establece lo eterno. Es ese tipo de cristiano el que convierte territorios oscuros en lugares de avivamiento sin siquiera levantar la voz, porque lo que lo respalda no es la fama, es la obediencia, no es el aplauso, es la santidad, no es el talento, es la autoridad. Este tipo de cristiano ha entendido que su guerra no es contra carne ni sangre y por eso no pierde tiempo con batallas humanas. Su mirada está en lo eterno, su oído atento al cielo, sus pasos guiados por el Espíritu. Ha hecho del secreto su fortaleza, del quebranto su plataforma, de la palabra su espada. Y en él el reino se manifiesta sin necesidad de espectáculo, porque ha comprendido que cuanto más invisible es para los hombres, más visible es en el mundo espiritual. Satanás no teme al que aparenta, sino al que permanece. No se inquieta por el que declara, sino por el que carga. No se mueve por emociones, sino por convicción. Y ante ese tipo de cristiano el infierno retrocede. Los cielos se abren y la voluntad de Dios avanza sin obstáculos. ¿Estás listo para convertirte en ese creyente que el enemigo no puede ignorar? Porque no hay mayor amenaza para las tinieblas que un hijo de Dios que ha entendido quién es, a quién pertenece y para qué fue enviado. Esa es la identidad que el infierno no puede tocar. Esa es la vida que el cielo respalda. Esa es la clase de cristiano que Satanás y los espíritus vigilantes más temen.